Sí, por supuesto, pero yo sí pienso que sí, que cada vez la gente son más vagas. Dice que como la generación Z se volvió la generación más pobre. También lo doblé. Empobrecimiento de la generación Z. E incluso lo hemos hecho antes en este canal también. Pero a menudo, verá a la gente decir que es porque la generación Z es perezosa, con derecho y no tiene suficientes hijos o familias. Vemos un colapso demográfico que se avecina en el horizonte mientras muchos advierten Esto es lo que estamos hablando, ¿eh? El colapso demográfico. sobre lo que vendrá cuando simplemente no haya suficientes niños para sustentar el futuro venidero. Todo esto es solo porque la generación Z supuestamente gasta todo su dinero en lamentar Starbucks y tener un iPhone. Bueno, no lleva mucho tiempo darse cuenta de que esto está lejos de la verdad, y es simplemente un razonamiento tipo curita sobre la enorme herida abierta que Yo sí pienso que es verdad. Yo sí pienso que sí pasa, está de causando que cierta la manera. generación Z se vuelva mucho más pobre que otras generaciones. Baby boomer. Entonces, la generación Z, una generación entera de personas en Occidente, es realmente tan perezosa si físicamente no puede trabajar más de 12 horas al día para sustentar una vida. Como es que en el pasado uno podía conseguir un trabajo simplemente a través de un anuncio en el periódico local. En parte sí. Con solo un diploma de escuela secundaria y viviendo de un salario normal, podía tener una casa grande, una esposa que se queda en casa. Eso es lo que me vengo hablando aquí hace mucho tiempo. El tema de que hace poco tiempo, 20 años, 30 años, las personas tenían un salario mínimo. O sea, trabajaban en una factoría sin habilidades muy especiales, digamos. En una línea de ensamblaje, en un, no sé, un mercado, en cosas básicas, ¿no? Y podían tener, incluso aspirar a tener una casa, cosas así. Pero ya eso no existe. Aunque tengas dos trabajos de eso mismo y estés trabajando 12 horas, 14 horas, ya eso no existe, no lo vas a poder hacer. Claro, depende del estado, si estás en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos como tal, en este caso, ¿no? Que es la meca, ¿no? Donde todo el mundo al final aspira a venir y hacer dinero y todas estas cosas. Pero sí, es la que hay. Con 3 hijos, todo mantenido con solo un salario en su trabajo normal, que ha llevado a esta disparidad gigante en un lapso de tiempo tan corto donde la gente apenas puede sobrevivir hoy, donde las condiciones de vida han empeorado tanto. Porque parece que vivir una vida normal ahora está tan fuera del alcance para la mayoría de la generación Z. ¿Y qué efecto tendrá esto en el futuro? Bueno, para entender mejor toda esta situación, necesitamos retroceder en el tiempo para comparar la vida de una persona normal con alguien hoy. En el pasado, para otras generaciones, la educación superior era una forma segura de ascender en la estructura social. Sin embargo, hoy en día, esto se está convirtiendo cada vez más en un agujero negro financiero. La matrícula universitaria, que ha duplicado la cantidad que los estudiantes tendrán que pagar en los últimos 20 años, ha explotado por completo. Si contamos eso con la inflación, la matrícula para las universidades públicas en los Estados Unidos ha aumentado más del Ya 200%. te digo, es una mezcla de cosas. Es una mezcla de cosas que este siempre, es que la gente dice, esto es un mito que la gente vieja o los boomers piensan siempre y están diciendo de que tú quieres ser exitoso, tienes que ir a la universidad. Y no es eso, el problema es que hace un tiempo atrás eso realmente era así, de cierta manera. Pero hoy en día no. Entonces, por eso le digo a la gente, piensa la carrera que te vas a agarrar, la deuda en que te vas a meter, porque es lo primero que tú tienes que pensar. Es una deuda estudiantil que tú vas a tener por mucho tiempo y tienes que pensar de que la carrera que vas a agarrar realmente te va a pagar esa deuda, ¿no? 13% en comparación con los años 80. Los baby boomers pagarían alrededor de $10,000 convertidos con la inflación a 2018. Pero la generación Z ahora, como mínimo, paga $25,910. Como Y la mínimo. mayoría de las veces suele estar en el rango de las 6 cifras, ya que esta cifra también excluye alquileres, tarifas administrativas, material de oficina y comida, que es la razón por la que hay una deuda tan agobiante en todo Estados Unidos para los estudiantes en este momento. E incluso si obtienes las mejores calificaciones y becas posibles, muchos estudiantes de la generación Z aún están obligados a asumir estos enormes préstamos abusivos, préstamos que permanecen contigo incluso si te declaras en quiebra. Y entonces, incluso cuando logran salir de la universidad, ahora tienen una enorme carga de préstamos colgando sobre ellos, restringiendo todas sus decisiones financieras. Y todo esto para realmente ¿qué? A menos que tu título sea específicamente necesario para tu línea de trabajo, obtener un título ya no parece un camino directo a un buen trabajo. Ni siquiera garantiza trabajos de nivel inicial. Apenas pueden cubrir los gastos diarios y las universidades se están volviendo cada O vez no, menos una tú opción. puedes tener una carrera de esta muchas veces y yo veo casos de que salen de la universidad y al final no tienen trabajo. No tienen trabajo, pasan mucho trabajo para tener un trabajo. Entonces entran en el círculo vicioso de que no tienen experiencia, no los contratan porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no trabajan. Entonces es complicadito. Sin inscribirse en cursos enfocados en la carrera altamente competitivos. Cuando la generación Z entró al mercado laboral, fue un choque cultural que se esperara que hicieran trabajos que no se ajustaban a su idea de lo que sería trabajar, ya que ahora la mayoría de las empresas necesitan experiencia laboral y si recién sales de la universidad esto es casi imposible. Quiero No decir, tienen a pesar de experiencia. las abundantes afirmaciones de ofertas de trabajo, encontrar trabajo se ha vuelto más difícil que nunca. Las noticias siempre te dirán que las empresas hoy en día tienen dificultades para cubrir puestos, y sin Porque hay mucha más competitividad también. Hay muchas más personas que tienen título, igual que el tuyo. innumerables personas de la generación Z específicamente parecen no poder encontrar un trabajo. Incluso si envían docenas o incluso cientos de solicitudes sin una sola entrevista.
Hace décadas, este nunca fue el caso. Incluso durante la escasez de empleo, ser contratado era mucho más simple. Consejos como vestirse bien y completar el CV a menudo eran suficientes. Incluso simplemente pedirle tiempo a un cliente a menudo funcionaba. La persistencia condujo al éxito. Pero hoy en día este enfoque es mucho más difícil. Un cambio importante es el aumento de la barrera de entrada. Antes de 2000, un título universitario casi te garantizaba un buen trabajo. Para otras generaciones en el pasado, esto era algo obvio. Era la razón por la que ibas a la universidad. Pero por primera vez, este no es el caso de la generación Z. En lugar de que las empresas compitan por graduados, ahora un título es el mínimo indispensable para ellos. Ahora los empleadores se centran en el pequeño porcentaje superior de candidatos, mientras que la mayoría de los puestos requieren años de experiencia, incluso para trabajos de nivel inicial. Por Internet supuesto. también ha transformado la contratación. En el pasado, las empresas reclutaban a través de eventos locales, el boca a boca o anuncios de trabajo físicos, limitando la competencia y haciendo que la contratación sea aún más personal. Hoy, una sola oferta de trabajo en línea puede atraer a miles de solicitantes instantáneamente sin necesidad de postularse en persona. La gente envía solicitudes en masa, creando un proceso impulsado por números que favorece la cantidad sobre la calidad. Esto también refleja las tendencias en las citas modernas también para la generación Z, donde la tecnología ha expandido la competencia, convirtiendo las conexiones personales en interacciones basadas en datos. Ambas industrias ahora establecen estándares más altos debido a la ilusión de opciones infinitas. Oh, sí, lo que ahora lleva a como tú, como contratador, como compañía que estás contratando, tienes acceso a todas estas herramientas y por supuesto que vas a tener un número ilimitado de candidatos y puedes escoger, pero de miles. experiencias deshumanizantes para las personas y hace que sea mucho más difícil para la generación Z no solo crear una familia, sino incluso tener el dinero para mantener una. Y luego, en los últimos años, la automatización solo lo hizo mucho más difícil. Los sistemas de seguimiento de aplicaciones Alexis, si estás por ahí, por el chat, ¿qué fue lo que tú estudiaste como tal? Que no recuerdo. ¿Fue filosofía o algo así? Porque yo siempre estoy echando aquí a la gente que estudia filosofía, ¿eh? también conocidos como ATS, son utilizados por casi Mira, el otro día yo tuve que una persona en los comentarios de un video que me estaba diciendo, como que me estaba criticando, ¿no? Parece que le herí algún sentimiento o algo así. No sé. Tocó una fibra sensible, parece. Y me estaba diciendo que filosofía, que sí, que todo una retórica. Me hizo todo un párrafo. Y cuando yo estaba diciendo, y aparte yo también lo digo en modo de troleo, ¿no? De coger para eso a la gente muchas veces. Pero lo que sí es cierto, o sea, yo no le digo yo le digo a las personas, no te recomiendo que estudies filosofía como tal, como carrera. Yo no estoy diciendo que la filosofía no sea importante, al contrario, si a mí me encanta el tema de la filosofía, yo leo cosas de filosofía, siempre me ha gustado. Y debates y cosas que hablo aquí que son temas filosóficos. Y nos vamos un poquito más profundo y todo esto. Lo que no le aconsejo a nadie desde el punto de vista objetivo, hay que ser pragmático en la vida. A las personas no le digo, mira, si tú estudias filosofía, si tú estudias la carrera de filosofía, lo más seguro es que tú vas a terminar haciendo ¿qué? Dando clases en la misma universidad. Y es el ciclo. Y como tal, como sociedad, al final, muchas personas te van a estar pagando la carrera, los contribuyentes, porque muchas veces estas personas cogen becas por todas estas cosas. ¿Quién paga las becas? Las pagamos nosotros, con los taxes. Entonces hay que ser pragmático. Vas a estar graduando más y más y más personas de eso, que a la sociedad como tal, siendo pragmático, no le aporta más allá del sentido, y se me fue la palabra de la mente. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, pero bueno, no me voy a meter ahí porque eso es otro tema. y todas las empresas importantes para fijar candidatos según criterios como palabras clave, experiencia o ubicación. Originalmente diseñados para tareas más simples, estos sistemas ahora rechazan a los solicitantes automáticamente por no coincidir con parámetros específicos. Muchos CV simplemente se descartan sin ser revisados por un humano. Para destacar, los solicitantes deben adaptar su CV a cada publicación de trabajo, imitar palabras clave y evitar problemas de formato que podrían confundir al software ideas. Este proceso tedioso deja a muchos sintiéndose desmoralizados, especialmente cuando los correos electrónicos de rechazo se vuelven normales y, sin embargo, al mismo tiempo, ves en las redes sociales a todos estos millonarios ricos viviendo la vida en lugares como Dubai. Incluso con el uso generalizado de ATS, el Sí, proceso está de bien. contratación sigue abrumado. Sí, está La bien. IA está haciendo que estos sistemas sean mucho más sofisticados, lo que permite a las empresas automatizar aún más la contratación y eliminar el juicio humano. Este enfoque impulsado por la eficiencia reduce a los solicitantes a meros puntos de datos, eliminando las oportunidades de conexiones personales. El resultado es un panorama de contratación que se siente impersonal e injusto. Si bien la búsqueda de empleo siempre ha sido un desafío, el aumento de la automatización aumentó la competencia y los estándares poco realistas la han hecho mucho más deshumanizante. Antes, se le daba la oportunidad de tener una entrevista cara a cara para al menos dar al empleador una buena impresión. O no, hoy en día tú pasas, si logras llegar a la primera entrevista, en este tipo de cosas, sobre todo si tú estás en Indeed o en LinkedIn, sobre todo él está hablando de Indeed, que es la plataforma más grande que hay de tema de conseguir trabajo, ¿no? Si tú llegas a la primera entrevista, lo más seguro de que sea por teléfono y la segunda también, la tercera también, entonces después quizás, depende, pues si es un trabajo remoto, quizás no, pero muchas veces tienes como 3 entrevistas por teléfono para irte preguntando las mismas y las mismas cosas. Es una burocracia, una cosa súper loca. Ahora esto solo se merece si es seleccionado para una entrevista.
Los datos son el factor decisivo entre todos, y cualquier buena explicación de cualquier deficiencia en su CV se pasa por alto y se mueve a la pila de rechazados. Incluso ahora hay sistemas que solo detectan ciertas palabras que podrían mantener su solicitud en carrera. Pero, de nuevo, la competencia es feroz. Incluso el formato de su CV puede jugar en su contra si ese sistema automatizado no puede leerlo. Luego está el problema de anunciar trabajos que simplemente ya no están activos. Según la política de la empresa, aunque ya tengan un candidato en mente, aún tienen que anunciarlo. O quizás llenan el puesto pero no retiran el anuncio. Y si por casualidad te seleccionan, serás sometido a un cuestionario diseñado para medir tu sumisión a la autoridad, ya que las empresas ahora quieren contratar personas que no desafíen las expectativas y restricciones. Y si esto... Oh, sí, te envían un cuestionario de eso súper loco con preguntas esas que tú dices, oye, pero ¿y esto? ¿Qué sentido tiene esto? Y es precisamente para este tipo de cosas. no pudiera empeorar para la generación Z, parece que la IA Yo lo que les sugiero muchas veces, personas que yo veo que están en este tipo de situación, ¿no? Que están tratando de conseguir trabajo y están pasando este tipo de proceso, es, mira, aprende a responderle lo que ellos quieren escuchar. Si tú quieres de verdad meterte en ese trabajo, ¿no? Si tú quieres conseguir esa plaza, aprende a saber lo que ellos exactamente están buscando, lo que ellos quieren escuchar en todo este tipo de cuestionarios, en todas estas cosas. se avecina para reemplazar muchos trabajos. Y si no pudiera empeorar, la generación Z es una de las primeras generaciones que se ha visto debilitada en todos los frentes, bombardeada con químicos estrogénicos de plásticos, comida chatarra y estilos de vida higiénicos, haciendo de la generación Z una de las generaciones más débiles, menos enérgicas y húmedas de Y la con menos historia. testosterona Pero por suerte también. hay una esperanza, y esa esperanza sería NNN. Eso es Yo sabía que iba a meter el Dynamite comercial. Man, entre la mitad de la mitad de sus moléculas. Esta cosa ha sido bautizada como la píldora sin cal y más débiles, entonces el No. mismo que el de 1978. Y eso ocurrió durante un mal periodo de crisis económica. Y aunque los precios de vida, los bienes raíces y simplemente sus gastos normales se han disparado, los ingresos que usted recibe en realidad no han cambiado en absoluto. Esto significa que hay muchas más restricciones que hacen que sea mucho más difícil vivir de forma independiente. Y es por eso que hoy vemos a más y más personas de la generación Z viviendo con sus padres durante el mayor tiempo posible. ¿Cuánto No te porque apuesta quieran lo hizo alguien de la generación Z? Déjame ver. Pues por cierto, bien grande, 1,5 millones. 23, casi el 45% de los adultos estadounidenses de entre Porque hasta 18 ahora y está 29 años, justificado lo que completamente. supone la tasa más alta desde los años 40. Esto solía ser algo completamente extraño para la gente que vivía en Estados Unidos y ahora se está volviendo normal. De hecho, en el Reino Unido, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres de entre 20 y 34 años todavía viven en casa de sus padres. El costo de los alimentos en promedio fue de unos $4,500 por año por persona entre los años 2000 y 2010 para los millennials. Pero la generación Z ahora está viendo un 22% más, alrededor de $5,500 por año por persona. Así que con todos estos problemas financieros establecidos, con la deuda paralizando a la generación Z, los limita completamente a comenzar una vida por sí mismos, retrasando el momento de casarse y formar una familia propia, solo porque todavía no son capaces de vivir de forma independiente en este punto, ya que simplemente no es asequible. Y aunque 2 salarios en un hogar deberían al menos sostener a una pareja que recién comienza, a menudo no es así porque ambos ingresos son muy bajos y las opciones son muy limitadas. A esto se suma el aumento de los costos de alquiler que todos hemos visto. Ahora está claro para casi todo Esa el es mundo una que de la las asequibilidad peores de la vivienda ha razones, cambiado drásticamente a lo largo de los años. ahora mismo. En los años 70, el costo promedio era de unos $23,000 por una vivienda, que hoy, teniendo en cuenta la inflación, sería de unos $150,000. Pero hoy las casas cuestan en promedio unos $400,000. Esto es casi 3 veces más. Por eso los baby boomers casi no tenían problemas para comprar una casa. En solo unos pocos años de tener un trabajo, fácilmente podían permitirse una casa. Era extremadamente asequible para lo que ganaban, los costos de vida eran razonables y las casas no estaban realmente en demanda. Eso lo que sí lo es verdad, convertía en un mercado trabajo de perfecto. obrero También tenían la normal. exposición de una época más sencilla. Ayudaban a sus padres a arreglar sus casas y a comprender mejor el mantenimiento. Y luego, al poseer todas estas casas, su patrimonio neto se ha disparado en los últimos años al mismo tiempo. Pero, por supuesto, para la gente de hoy, es la situación exactamente opuesta. Ahora bien, la regla general siempre ha sido que, con el tiempo, se podía comprar una casa si los pagos mensuales fueran el 30% de los ingresos mensuales. Sin embargo, hoy en día, esto no es realmente posible. La mayoría termina con el 50%, lo que deja poco dinero para sobrevivir. Ser propietario de una casa también implica un seguro para la casa y la responsabilidad de arreglar todo lo que necesite reparación, junto con un montón de impuestos añadidos. Y a medida que la población explotó, también lo hizo la demanda de casas, lo que convirtió este en un mercado de vendedores, eliminando las opciones de la mayoría de las personas normales de comprar una casa hasta que tengan al menos 50 años, dejándolas pagando los costos de alquiler de otra persona o nunca teniendo nada que mostrar a cambio. Los propietarios saben que pueden aumentar el precio y, con tantos ocupantes potenciales, no necesitan mantener bajos los costos de alquiler. Incluso el alquiler ahora viene con una lista de tarifas adicionales que la mayoría de la generación Z simplemente no tiene en cuenta, lo que lleva a las personas a compartir casas en un intento de pagarlas pero aún así no llegar a fin de mes.
Y no es una sorpresa para mí que el alquiler promedio en lugares como Nueva York solo sea de $4,000 al mes. Anda, Y eso sin las imagínate tú. facturas y los costos de... Yo lo que les recomiendo muchas veces a las personas es, mira, trata de pensarla afuera, de pensar afuera de ese ciclo, ¿no? Si ves oportunidades como tal en otras ciudades, en otros lugares, en otros estados, ¿no? Mira, considéralo porque a lo mejor las condiciones que tú tienes de vida en el lugar donde tú vives ahora mismo no te están permitiendo avanzar o salir de ahí, de esa situación, ¿entiendes? Entonces, son medidas a veces radicales, ¿no? Pero hay que hacerlo muchas veces. Lo que significa que un salario de $100,000 en algunos casos ni siquiera es suficiente para ser sostenible. Ahora, Sí, si vives en Nueva York, si vives en Manhattan. Pero me parece que si tú estás en una situación de esta, como que tener la expectativa de vivir en Manhattan es una cosa irreal totalmente, pero una locura de niveles, vaya, catastróficos, ¿no? Uno de los lugares más caros que existen. por más irrazonable que suene, es una dura nueva realidad para muchas personas en ciudades de alto costo de vida en los Estados Unidos. Y en su mayor parte, la generación Z está sintiendo la peor parte de esto, comenzando desde abajo de la escalera con la mayor deuda y la menor cantidad de posibilidades de que les paguen tanto. Y con la inflación encima de esto, casi se siente como estar en la generación Z y construir una riqueza real. Es una batalla interminable no endeudarse. Solo en los últimos 2 años, la inflación ha reducido severamente el poder adquisitivo. Si estás por el Twitch, estás por el Kick por allá, dame un follow por allá, chatea por ahí, dime qué te parece, qué tú crees de este tema como tal. Si estás por el YouTube, dame un like. Si estás en vivo, si estás después offline, pues nada, suscríbete, señores, que es gratis. Seguimos. Tenemos 86% menos de poder en comparación con los baby boomers. Para pagar necesidades básicas como comestibles, facturas de gas y servicios públicos, la mayoría Pero tiene que baby, las evidente. personas de Y 70 aunque años las por ahí, cifras ¿no? del PIB y las políticas económicas pueden mostrar que la economía está mejorando, casi nadie lo siente. Con cosas como la flexibilización cuantitativa, el crecimiento del PIB lo disfrutan principalmente las generaciones mayores con riqueza que se invierte en el mercado de valores o en bienes raíces. Pero sí es mucho más difícil ingresar al mercado laboral, y con los salarios estancados masivamente, junto con una enorme deuda estudiantil, no es sorprendente que los niveles de deuda estén aumentando a un ritmo sin precedentes en comparación con las generaciones anteriores. Entre 2021 y 2022, los individuos de la generación Z de entre 18 y 26 años experimentaron un asombroso aumento del 179% en la carga total de la deuda. Este es el aumento más grande entre todas las cohortes generacionales durante ese periodo. Una parte sustancial de esta deuda se atribuye a préstamos estudiantiles. A partir de las personas mayores de la generación Z tenían deuda por préstamos estudiantiles, con un saldo promedio de $20,000. En comparación, los millennials mayores y los de la misma edad en 2006 tenían una menor incidencia de deuda estudiantil y un saldo promedio más bajo, lo que indica que la generación Z podría estar soportando una carga financiera más pesada más temprana en su vida, lo que realmente no es ninguna sorpresa con todos estos factores mencionados, y es por eso que están utilizando cada vez más el crédito. A finales de 2023, el 84% de los consumidores de la generación Z con crédito activo poseían al menos una tarjeta de crédito de uso general, un aumento enorme respecto del 61% de los millennials a la misma edad una década antes, y esto viene acompañado de tasas de interés más altas sobre estas deudas, lo que sugiere que muchos en la generación Z están luchando mucho para administrar sus obligaciones de deuda de manera efectiva. Así que, con todo eso considerado, cuando la gente dice que esta generación es simplemente más vaga que otras generaciones anteriores, hay mucho más detrás de esto de lo que parece a primera vista. Sí, por supuesto, pero yo sí pienso que sí, que cada vez la gente son más vagas y cada vez tienen problemas que no son culpa de ellos, como es el tema, este precisamente tema, que yo siempre estoy diciendo que es que hay necesariamente obligatorio que se ponga en las escuelas, en high school, sobre todo, el tema de la enseñanza financiera, que se enseñe qué cosa es el crédito, interés compuesto, todas estas cosas, porque aunque ustedes no lo crean, salen los niños, salen los muchachos de secundaria, de high school, y no saben qué cosa es el crédito, no saben cómo funciona necesariamente, porque nunca se lo enseñaron. Y entonces empiezan a vivir una vida de adultos sin saber cómo hacerlo, precisamente. Entonces, que es un temita. No es pereza tomar un café y un iPhone, o no preocuparse por su trabajo si ni siquiera puede permitirse sobrevivir. Esto no tiene que ver con la pereza y la apatía, sino más bien con el hecho de que ya no hay motivos para preocuparse. Es por eso que la confianza, la moral y las tasas de natalidad de los empleados están disminuyendo en todo el mundo, y entre todos, la generación Z se destaca con los niveles más bajos de compromiso de los trabajadores. Solo el 44% informa satisfacción laboral en comparación con el 67% de los trabajadores mayores. Estas tendencias las impulsan las noticias, como la renuncia silenciosa y los lunes mínimos. Pero esto es más que un síntoma de un problema mucho más amplio, de un descontento y estancamiento social más amplio. Y mientras esto sucede, también caen las tasas de fertilidad. Recientemente, Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico de 1,62 bus por mujer, muy por debajo de los 2,1 necesarios para mantener una población estable. Y comprender estas dos tendencias interconectadas revela un cambio generacional y económico mucho mayor. El mismo tipo de alma aburrida como trabajo corporativo ya no conecta con la generación Z, especialmente cuando ni siquiera pueden permitirse vivir adecuadamente. Esto hace que el 60% de los jefes estadounidenses informen que despiden a empleados de la generación Z por valorar los horarios flexibles y los salarios más altos. Y es lo mismo en todo Occidente.
Los trabajadores más jóvenes en el Reino Unido también se sienten muy desconectados, con más del 40% menores de 25 años considerando dejar sus trabajos debido al agotamiento y la falta de profesión profesional, lo que se alinea perfectamente con el cambio cultural más amplio que se aleja de los hitos tradicionales de la vida, incluyendo formar familias y tener hijos. ¿Y cómo puede la sociedad esperar que la generación Z tenga familias grandes y felices, cuando el costo de criar a un niño es de aproximadamente $300,000 a los 17 años? Y eso sin contar la universidad y la inflación que aumenta esta cifra. En el Reino Unido, el cuidado infantil consume más del 20% de los ingresos del hogar, lo que hace que la paternidad sea cada vez más inalcanzable y solo para los ricos, por Eso tiene distópico que ver con el parezca. tema que estábamos La elevada hablando deuda ahorita, ¿no? estudiantil, los Hace salarios un rato. estancados y la vivienda inasequible se suman a este desafío. No solo desalienta la satisfacción laboral, sino también la formación de una familia. Es por eso que solo en el año 2003, el 83% de las personas expresaron el deseo de ser padres. Pero hoy, esa cifra ha bajado al 51%. Todo esto se está agravando en algo mucho mayor que solo la generación Z. No se trata solo de que la generación Z sea perezosa o lo que sea que eso signifique. El impacto económico de todo esto va a ser significativo. El hecho de que menos jóvenes ingresen a la fuerza laboral exacerba la escasez de mano de obra, ya visible en sociedades envejecidas como Japón, donde casi el 30% de la población tiene más de 65 años. Este desequilibrio aumenta las presiones financieras sobre los trabajadores, infla los impuestos y reduce los beneficios, desestabilizando aún más las economías. Las empresas se enfrentan entonces a una reducción de sus bases de consumidores y a un aumento de los costos, lo que desacelera el crecimiento y amenaza la estabilidad a largo plazo. Los esfuerzos por revertir estas disminuciones, incluidos los incentivos familiares y las generosas políticas de licencia parental en países como Francia, Japón y Taiwán, han tenido un éxito limitado. Las barreras culturales y sistémicas persisten, lo que pone de relieve que el apoyo financiero por sí solo no puede resolver estos problemas y el énfasis de la generación Z en el equilibrio de la vida silvestre. La salud mental y la flexibilidad deben incorporarse en las políticas y estrategias del lugar de trabajo para fomentar un mayor compromiso y abordar los desafíos subyacentes. Porque si la generación Z no puede sobrevivir por sí sola, ¿cómo podrá mantener una familia? Ya es bastante difícil sin siquiera tener hijos, lo cual es una terrible tragedia. Para apoyar un hogar para una familia, con nuestra relación actual entre vivienda e ingresos siendo de alrededor de 6 a 8 años, a veces incluso 14 en otros países occidentales. Pero para los baby boomers, allá por 1988, esta proporción fue de solo 4 años. Y, históricamente, los precios de las viviendas en Estados Unidos eran alrededor de 5 veces el ingreso anual. Hoy en día, la relación ha superado incluso la burbuja inmobiliaria de 2008, lo que es aún peor en el Reino Unido, donde la relación vivienda-ingreso ha sido superior a 7 durante una década y recientemente llegó a 9. La situación se está saliendo de control. Entonces, ¿cómo afectará esto a nuestro futuro? ¿Podría este ser realmente el comienzo de un colapso poblacional? Bueno, verás, así lucía Estados Unidos en 2023. En lugar de una gran población de niños esperando reemplazar a los adultos a medida que crecen, ahora ocurre lo opuesto. Aunque la mortalidad infantil ha disminuido drásticamente, 50 años de tasas de natalidad en descenso han hecho su daño y ahora hay muchas más personas de mediana edad y mayores que niños. Entonces, ¿cómo se verá este gráfico en otros 20 años? Aunque podemos predecir con bastante precisión la forma de ese gráfico, la realidad en la que todos viviremos será mucho más impactante. El envejecimiento de las poblaciones y el descenso de la población presentan un problema enorme para la sociedad, pero no necesitamos imaginar cuáles serán estos problemas porque ya podemos verlos hoy. Ahora se predice que más de 20 naciones desarrolladas verán sus poblaciones reducidas a la mitad antes de 2100. Los efectos históricos generales de esto serán los mismos que los de la plaga. Seguro, nuestros nietos o incluso nuestros bisnietos pueden disfrutar de los beneficios, pero nosotros vamos a tener que lidiar con las consecuencias inmediatas del colapso demográfico. Esto significa que probablemente veremos a los gobiernos tratar de exprimir todo el trabajo que puedan de su gente para lidiar con la escasez. Las corporaciones y los gobiernos presionarán para obtener condiciones y horarios de trabajo al estilo coreano si creen que pueden salirse con la suya. Jornadas laborales de 18 horas todo el día todas las semanas. Y es algo contra lo que todos vamos a tener que luchar si queremos evitarlo. Ahora bien, sin duda cada generación ha pasado por No creo dificultades que mucho eso vaya a peores ser que las que vemos hoy. sostenible. El hombre siendo reclutado Si la generación Z, si la gente de ahora no quieren trabajar 8 horas, que van a querer trabajar 18 horas. para luchar en las trincheras durante años, guerras interminables, sin moverse nunca a ninguna parte. Las plagas, las raciones, las grandes opresiones, la guerra harían que cualquiera de pasados Mira, el tema de como tal la fuerza laboral ya va a ser reemplazado. Sabemos que en los próximos 5 o 10 años gran parte va a ser reemplazado por AI y por robots y automatización como tal. Ya lo está haciendo. El tema no es ese. El tema es que si la población se va envejeciendo más y más, o sea, ¿dónde están los recursos para sostener a toda esa población envejecida, ¿no? Y es el tema que se discute en este tipo de cosas. se burlaba de cualquiera de nuestras luchas actuales, pero ningún problema recientemente ha sido tan existencial para el progreso de la humanidad como este. Es por eso que, pase lo que pase, verás a los que están en la cima de los gobiernos y las corporaciones preocupándose frenéticamente por el colapso poblacional que se avecina. La gente está por debajo de la tasa de reemplazo. En los 50 estados de los Estados Unidos, incluso en Mormon, Utah, la mujer promedio tiene menos de 2 hijos. Irán está por debajo de eso. Italia, muy por debajo. Corea del Sur, Japón está en problemas totales. Sí, pero son todos estos, ¿cómo? Son todos estos tipos de sociedades muy diferentes. Y sin embargo, para abordar esto realmente, tenemos que mirar las causas fundamentales, la mayoría de las cuales provienen de estos problemas exactos, lo que hace que la generación Z sea mucho más pobre hoy en día en relación con cualquier otro momento de la historia moderna. Bueno, sí, pero hay que ver con todas estas cosas ya
estas cosas adicionales, a ver qué pasa con todo esto. Es un tema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero, a ver, también la generación ya Z, ¿no? De esta que están hablando, que no es la última creo que es Alfa, no sé. La última que ahora mismo son adolescentes, pero la generación Z que ya ha entrado al mercado laboral como tal, sí no tiene los recursos para mantener su nivel de consumo o el nivel de consumo que quisiera tener como tal. Pero sí, hay que ver, porque dentro de todo eso que están hablando del video, también no mencionaron el tema de la automatización y la robótica y todos los trabajos que van a ser reemplazados. Y eso lo vamos a ver cómo es eso mismo, en los próximos 5 años.